Yo llegué hace 20 años, mi esposa llegó hace 17 más o menos, ¿no? Acabo de cumplir 17 años. Yo dejé a mi esposa embarazada con 5 meses, la niña mayor que ya tiene casi 20 años, la vine a conocer cuando tenía año y 7 meses, ¿no? Más o menos. 8 meses. 8 meses. Obviamente, una parte de esa ya estaba llena, con lo que le había dicho anteriormente, los hijos de los comunistas que ya estaban en edad de high school. Estamos hablando que le decimos en Cuba preuniversitario, pero aquí sería lo equivalente a la high school. Conocí muchas personas, hijos de personas muy importantes en aquel momento, y pues yo veía de primera mano todos estos privilegios. Incluso cuando hicieron votaciones para elegir al mejor graduado, para darle el estímulo, en aquella época fue un viaje a Francia, pues ninguno de los que no éramos nadie calificábamos para ese estímulo. El almuerzo estaba malo, realmente el almuerzo estaba malo. Y si no había un suplemento de las familias que iban a vernos y nos llevaban de afuera comida, pan, meriendas, pues era difícil. Pues yo tenía que darme baja de todas esas instituciones y esperar a que me dieran la dichosa carta blanca, que era un último cuño, le ponían al pasaporte que sí, que todo estaba listo, que tú podías viajar. Ahora con este pasaporte y esta visa ya yo pertenecía al grupo de los viajeros hacia Ecuador. Los gusanos. Por aquí. Bueno, estamos en otro podcast de Pañales a Decisiones. Hoy estoy con mi linda, hermosa, nice mujer, my wife, my esposa. Mi esposa. Sí, mi esposa. ¿Qué más? ¿Qué más puedo decir? Y allá atrás tenemos a la niña más chiquitica. Vamos a ponerla por aquí. Acabando. Se ve por allá atrás un poquito. ¿Qué tienes que decir, hermoso, a tu esposo? De hermoso a mi esposo. Primero quiero presentarme. Mi nombre es Lady. Y entonces, pues, gracias a mi hermoso esposo que me invitó por primera vez a este podcast de Pañales a Decisiones. Ok. Mi esposa no lleva mi apellido, una cosa que aquí en Estados Unidos yo diría que el 99% de las mujeres llevan el apellido del hombre, pero ella dice que el apellido de ella es más bonito que el mío y entonces decidió no cambiarse. Llevamos 25 años de casados. Pero vamos a pedir una votación a ver qué cree la gente. Bueno. ¿Cuál es tu apellido? Pereira. ¿Y cuál es mi apellido? Gras. ¿Y dónde estamos? En Estados Unidos. Ok. Pero eso no importa. Aquí entonces lo dejamos de tarea. ¿Les suena bonito Lady Pereira o Lady Grass? Ok, vamos a empezar. Vamos a hablar un poquitico de Cuba. Somos cubanos. Estamos aquí en los Estados Unidos, en el sur de la Florida. No en Miami. Estamos a 1 hora y media al norte de Miami, en la ciudad de West Palm Beach. Yo llegué hace 20 años. Mi esposa llegó hace 17 más o menos, ¿no? Acabo de cumplir 17 años. Yo dejé a mi esposa embarazada con 5 meses. La niña mayor, que ya tiene casi 20 años, la vine a conocer cuando tenía año y 7 meses, ¿no? Más o menos. 8 meses. 8 meses. Pues la saqué por Ecuador. Entonces tenemos a la jodedora de atrás, la más chiquitica. Nosotros pensábamos que... Permiso. Tú pensabas, continúa tu oración, que ya mi esposa, como tiene 42 años, estaba entrando en la menopausia. Y bueno, la menopausia tiene 1 año y casi ahorita 6 meses. Allá atrás está. Es bien jeringona, pero la queremos y la amamos muchísimo. Así que
Es algo que muy bonito que Dios nos dio. Y entonces, ahí está. Ya estamos los dos en la misma pantalla. Entonces, vamos a contar un poquitico de Cuba. Mi esposa es graduada de la mejor escuela de Cuba. Solamente ahí prácticamente para entrar había que ser parte del gobierno. Ella fue una de las privilegiadas que nunca fue parte del gobierno y por ser muy inteligente pudo entrar. Cuéntanos un poquito de tu vida por la escuela que se llamaba, la escuela se llamaba Vladimir Lenin, que es, me imagino que la inmensa mayoría de la gente en el mundo sabe quién fue el personaje ese. Bueno, este fue un proyecto que comenzó Fidel. No pudiera decir en qué año, supuestamente me lo debería saber, pero no me interesa mucho el comunismo. Siempre dijo muchas mentiras, incluso hasta en los libros, la historia que nos contaron, de la historia, las que nos ponían los exámenes, estaba llena de mentiras. Realmente no le presté mucha atención a cuándo fue el inicio de la escuela. La idea fue forjar a los mejores de personalidades profesionales para el futuro del país. Y obviamente estaba encaminado a los hijos de los dirigentes y de las personas de alto rango, las personas que estaban totalmente involucradas con el comunismo, pero para mantener esa apariencia de que todo en Cuba es igualitario para todo el mundo, de que todo el mundo tiene las mismas oportunidades, de que todo el mundo tiene los mismos derechos, pues había un mínimo cupo para las personas que no tenían este tipo de estatus, pero que tenían la capacidad intelectual para también participar del programa de la escuela. Esta escuela requería dos exámenes básicos, uno de matemática y uno de español, lo que le llamamos las pruebas de ingreso. Y entonces tenía por un escalafón cierto cupo, cierta cantidad de personas que podían entrar. Obviamente, una parte de esa ya estaba llena, con lo que le había dicho anteriormente, los hijos de los comunistas que ya estaban en edad de high school. Estamos hablando que le decimos en Cuba preuniversitario, pero aquí sería lo equivalente a la high school. Y entonces el otro %, pues entraban las personas como yo, que no tenían ningún vínculo de ninguna manera con el comunismo, no era famosa, no era hija de nadie importante, pero que tuve la oportunidad de hacer el examen, pasarlo y calificar dentro de las plazas de la escuela y pues así empezar mis 3 años de vida en esa escuela. Cuéntanos un poquito de cómo fue eso de que los hijos de los dirigentes grandes prácticamente ni estudiaban y eran los que se llevaban los premios y los viajes al extranjero y ese tipo de cosas. Bueno, lamentable, pero la verdad, ellos tenían todas las prioridades, ellos podían salir a lo que le llamamos de pase, porque nosotros vivíamos en esa escuela de lunes a viernes y otra alternado con una semana de lunes a sábado. Era una semana de lunes a viernes, la otra semana de lunes a sábado. Solamente salíamos a las casas los fines de semana. Y entonces, desgraciadamente, siempre se vio el privilegio de los que sí podían salir en cualquier momento de la escuela y regresar en cualquier momento de la escuela, mientras que el resto de nosotros teníamos que seguir las regulaciones y las reglas, si no teníamos problemas. Si violábamos estas reglas podíamos ser hasta expulsados de la escuela. La escuela tenía un requisito, además de seguir todas las reglas, la regla fundamental era que en un promedio tú tenías que tener más de 85 puntos en todos los exámenes. En promedio. Es decir, eso significaba que en algún examen tú podías salir mal, pero si en el otro salías bien y el promedio te daba más de 85, pues al final continuabas en la escuela. Es decir, tenías la oportunidad de pasar al siguiente grado. En muchas ocasiones, incluso en mi año de graduación, no, en el año anterior al mío, siempre tuve muchas amistades del año más grande que yo.
era el año anterior a mío. Tenía muchas buenas relaciones ahí, conocí muchas personas, hijos de personas muy importantes en aquel momento. Y pues ellos, yo veía de primera mano todos estos privilegios. Incluso cuando hicieron votaciones para elegir al mejor graduado, para darle el estímulo, en aquella época fue un viaje a Francia, pues ninguno de los que no éramos nadie calificábamos para ese estímulo. Siempre fue alguien muy conocido, alguien muy importante, hijo de fulanos de tal, que era el que tenía la posibilidad de ganarse ese premio. Aquí tenemos a la más pequeña por atrás haciendo sabotaje. Tiene 1 año y medio, pero es bien candela. Entonces, nada, así era la escuela, pero de todas maneras fue una experiencia muy bonita el haber compartido ahí. El tema educacional de todas las materias era bien riguroso, había que estudiar mucho. No teníamos casi tiempo para perder, teníamos todas las noches que estudiar algo que le llamaban el autoestudio, que nos tenían por 2 horas en el aula para que nosotros hiciéramos las tareas y repasáramos para sacar las materias. Y a la vez teníamos parte de diversión porque teníamos horario de recreo, un horario libre en el que uno se bañaba, comía. Y luego compartíamos entre nosotros, se hacían ruedas de casino. Casi todo el mundo que sale de Lenin sabe bailar casino porque la escuela era famosa por eso. Todos entrábamos ahí y siempre había esta iniciativa de vamos a aprender a bailar casino y hacíamos ruedas de casino, siempre estaban los mejores, los peores. Yo más o menos, pero sí sé. Y entonces era parte de la diversión. Para los que no saben, la baile casino es como... La salsa cubana. Es un tipo de baile que se implementó y se hizo popular en Cuba con la salsa. Siga, señorita. Entonces nada, pues fueron años muy, muy bellos que todos recordamos para siempre, llevamos en nuestros corazones. Crecimos, es difícil ser un adolescente y estar encerrado en una escuela por una semana entera sin los padres, con los profesores, con este reguero hormonal que se tiene a esa edad, con estas pasiones intensas que se sienten a esta edad. Y entonces todo lo llevamos en el corazón como un recuerdo bien bonito, porque no solo la educación, sino también el afecto que tuvimos entre nosotros los compañeros de clases y de la escuela en general, pues guardamos eso y vivimos eso, esas memorias con mucha pasión y mucho cariño. Tengo entendido que uno de los requisitos para poder estar en esa escuela o pertenecer, no tanto, pero estar allí, tenías que ser de la Unión de Jóvenes Comunistas. Era casi obligado. Y tuviste tú que hacerte bien fuerte y hacer algunas cositas y decir algunas mentiras para no tener que participar de esta organización y poder seguir en la escuela. Bueno, realmente este no fue mi caso. Mi caso fue un poquito diferente. A mí me obligaron. El problema es que yo no hablo mucho. Yo soy una persona muy tímida. muy callada, muy introvertida. Entonces, cada vez que existía alguna actividad en la cual yo no estaba de acuerdo, porque no iba de acuerdo con lo que estábamos haciendo en la escuela, ahí estábamos, recuerden, era muy riguroso el estudio y a veces nos ponían a hacer cosas totalmente innecesarias que ellos le llamaban trabajos voluntarios. Y este trabajo voluntario había que ir a un patio a recoger hojas secas o había que hacer algo de limpieza. Era unas actividades que ellos se inventaban para mantenernos entretenidos en otra cosa también. Y básicamente yo el 90% de las veces estaba en contra de esas actividades porque coincidían con exámenes que teníamos en los próximos días y era mucha materia a estudiar y era para mí una pérdida de tiempo. Entonces yo siempre fui muy, lo que le dicen vocal, a la hora de expresar eso, de descontento, de que no me hacía sentido, de que yo debería haber estado estudiando y en vez de eso estaba yo recogiendo hojas secas en un patio que realmente
no me aportaba nada ni para mi futuro ni para mi presente tampoco. Entonces, varias veces fui llamada a la profesora, por la profesora guía, a recapacitar, porque una vez que yo expresaba mi opinión, también daba una alternativa a mis compañeros de trabajo, de escuela. Yo les decía, si todos juntos nos quedamos en el aula estudiando, de verdad cada cual estudiando, nadie perdiendo el tiempo, todo el mundo en los libros, y no van a votar un aula entera. Entonces yo casi como que estaba haciendo un sabotaje. Y entonces eso cayó mal. Lo hice como 2 veces hasta que me llamaron a la dirección con el director de la escuela. Y entonces él me propone que yo debería ser militante de la juventud. ¿Qué es esto? Esto es risorio. Esto es un grupo de jóvenes que supuestamente tienen que jurar lealtad al comunismo. Obviamente, en un país comunista, tú no puedes estar muy de tropechoque tratando de ir en contra de la corriente porque tiene muchos efectos negativos en tu vida personal y pueden incluso meterte preso, desaparecerte, cualquier cosa. Entonces hay mucho miedo en ese sentido. Y entonces este grupo era creado, muchas personas estaban ahí con doble vida, que decían que sí, pero no sentían que sí. Y entonces tú tenías que pertenecer a ese grupo porque era como la cantera, que ellos le llamaban, para los próximos gobernantes, ¿ok? Del futuro. Que no sé cuándo les tocaría a esta cantera empezar a gobernar, porque realmente esa gente tiene 100 años y siguen viviendo y siguen en el gobierno. Y ahora nosotros llevamos por 40 y tantos años, nunca hubo esa oportunidad y no creo que la haya tampoco. Todo esto era una falsa, una mentira y un modo de entretenernos y mantenernos controlados. Entonces este director me propone a mí ser de la juventud. Obviamente yo tan tímida le dije que por la edad que yo tenía en aquel momento, unos 15 años, mi nivel de madurez en aquella época era demasiado bajo para aceptar una responsabilidad tan grande en ese momento. Porque incluso en el carnet te daban una identificación y en esa identificación decía que el gobierno estaba por encima de tus familiares, de tus seres queridos, de todo. Yo le dije que yo no estaba preparada para ese tipo de responsabilidades porque yo todavía no estaba madura en mi ideología y en esa forma de vida. Que mi edad no me permitía tener un cargo tan responsable como el que me querían dar, pero que le agradecía mucho que hubiesen pensado en mí pues, para ese honor, ese puesto honorario. Entonces, la respuesta fue, ya dejémonos de bla, 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 y yo no te estoy pidiendo, yo te estoy diciendo simplemente, o aceptas o te vas de la escuela porque esta es una escuela de comunistas. Y aquí tienes que ser comunista o te vas. Entonces, obviamente, yo acepté porque no me quería ir de la escuela. Pues quería terminar mis 3 años escolares allí en la educación que ellos me estaban dando. Entonces yo acepté con la condición de... Bueno, no era una condición, yo acepté. Pero a la hora de entregarme la identificación, obviamente... Yo propuse que no tenía dinero para tomarme la fotografía de la identificación, que yo venía de una familia humilde y que mi familia no tenía dinero para pagar esa fotografía que hacía falta para la identificación. Entonces, no tuve nunca esa identificación. Nunca me la hicieron, nunca me la dieron. Pero estaba registrado en los papeles como que yo pertenecía a ese grupo. Y una vez que tú perteneces a ese grupo, hacen reuniones mensuales en las cuales discuten problemas. Es una pérdida de tiempo total. Estás discutiendo un problema, estás tratando de llegar a una solución y tú no eres nada ni nadie, ni está en tus manos ni resolver el problema, ni nadie te va a escuchar en las opciones que tú estás dando para resolverlo tampoco. Pero hay que hacerlo, es parte de pertenecer a ese grupo. Otra cosa que me molestaba mucho porque ya era otra pérdida de tiempo y quitándome del enfoque que yo quería en aquel momento, que era estudiar. No porque sea la más estudiosa ni nada, pero ¿te gusta estudiar? Me gustaba el challenge de la escuela. Me gustaba como tal
la presión, los nervios, la incertidumbre que va a salir en el examen, voy a poder aprobarlo, qué preguntó el profesor, cuál fue lo que dijeron en el repaso. A mí sí me gustaba esa parte. Entonces esto como que me alejaba de esa situación y a la vez me ponía en una posición incómoda porque yo tenía que empezar a vivir una doble vida de moral. Tenía que decir que sí a algo que yo no estaba convencida que era lo que yo pensaba. Voy a hacer una pequeña acotación de ella. Ella es de las que dice que no sabe nada, va a la prueba, no sé nada, todo el mundo piensa que va a suspender. Y me enteré que en una clase fue una de las pocas que aprobó y todos los que supuestamente decían que sabían, desaprobaron y ella aprobó. Así que ahí tenemos un poquito de lo que... Cuéntame un poquito de la alimentación en la escuela. Bueno, supuestamente éramos privilegiados, entre comillas, porque supuestamente como esta escuela estaba totalmente abrazada por las manos de Fidel Castro, el tirano comandante, pues teníamos, digamos, ciertos privilegios. Vamos a hablar. El privilegio de ella era que de vez en cuando podíamos comer huevo hervido junto con el arroz y los frijoles, el arroz, la lenteja, el arroz, los chícharos. Muchas veces teníamos lo que yo le llamaba la carne roja, que no era un bistec, era un pedazo de melón, pero era rojo y entonces venía bien con el arroz y los frijoles, era la carne roja. Entonces a veces teníamos pavo, a veces por estímulo, y estoy hablando de a veces, estoy hablando una vez cada 3 meses, cada 4 meses, una cosa risoria y esporádica, pero a la vez privilegiada. Teníamos helado, pero básicamente pues el almuerzo estaba malo, realmente el almuerzo estaba malo, y si no había un suplemento de las familias que iban a vernos y nos llevaban de afuera comida, pan, meriendas, pues era difícil llenarse y satisfacerse con la comida que nos daban. Tengo conocimiento de que una vez tu mamá fue allí a la escuela a recogerte y te llevaron a un restaurante y el acompañante de tu mamá, que fue el que la llevó, el chofer, por pena dijo, bueno, ¿qué quieres del menú? Y tú dijiste que querías todo lo que estaba en la carta. Y el hombre, por hacerse el importante o lo que sea, pidió todo lo que estaba en la carta y te comiste todo. Eso quiere decir que había mucha hambre en esa escuela, inclusive para la gente que supuestamente eran los privilegiados. A ver, cuéntanos un poquito, ¿por qué decidiste emigrar? Sé que tenías una abuela que te habló mucho, que viajó internacionalmente y que te hablaba mucho de las cosas que ella vio afuera, y no sé si ella a lo mejor fue la que te inspiró en querer emigrar, o tú misma, o a lo mejor una persona que era guitarrista de un grupo, no sé, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, yo creo que está todo mezclado, es un poquito de cada cosa. Yo tuve la oportunidad de tener dos hermosas abuelas, bellas, que Dios las tenga en la gloria, que me quisieron mucho, me trataban muy bien, daban la vida por mí. Ustedes saben cómo son las abuelas, me malcriaron un montón. Entonces, una de ellas tuvo la oportunidad de viajar por trabajo. Viajaba básicamente a países comunistas, pero vino también a los Estados Unidos, a Nueva York, en una oportunidad. Pues mi abuela, no tanto como que viajaba, sino que leía mucho. Mi abuela era una persona que todo lo que tuviera letras, ella tenía que leerlo. Cualquier cosa, ustedes digan, un libro ruso, ella se lo leía. Lo que fuera, ella siempre estaba leyendo. Y yo creo que eso le dio, además de obviamente su profesión, un background para abrirme los ojos en el sentido de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y
y cuáles eran las mentiras y por qué ella creía que el gobierno en esos aspectos decía muchas mentiras. Y entonces ahí empezó a surgir mi curiosidad. ¿Cómo es la vida afuera? Estudié en la Lenin, estudié con varias personas que tuvieron la oportunidad de estar en otros países y regresar y tuvieron educación en esos otros países, estudiaron en otros países. Lo que me parecía de esas personas era que eran más inteligentes que el resto de nosotros. Y la inteligencia que yo les veía era una inteligencia lógica, de sentido común. Cosas que en el comunismo tú no sabes ni por qué, pero tienes que repetir lo que ellos dijeron. Pues estas personas hacían acotaciones lógicas y comunes, prácticas. Y entonces eso me parecía a mí muy inteligente. Entonces yo relacionaba ya a este punto la inteligencia con la salida del país. Quizás por la falta de información, ellos que habían viajado tenían más información, como era el mundo real afuera. Nosotros no teníamos información, estamos hablando en unos años que no había internet, que no había redes sociales, que no había nada, que el bullying no era una causa de depresión para nosotros, sencillamente confrontábamos el bullying y seguíamos adelante, no pasaba nada, no nos dañó emocionalmente al punto que no quisiéramos hacer nada con nuestras vidas, sino que sabíamos sobreponernos a esas cosas y no quedaba en ningún récord. No había ningún video, nada. Entonces, esto sumado con las historias de mi abuela, y una vez que me graduó, pues tomo las pruebas de ingreso otra vez para entrar a la universidad en la carrera de estomatología dentista. Empiezo mi primer año y ahí empiezan mis preguntas serias. Cuando yo termine la carrera, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué es lo que viene después? Yo sentía que como ya tocaba el techo y de ahí arriba ya no podía seguir hasta el cielo. Ya estaba en el techo, en el tope. ¿Qué iba a hacer ahora? Esperar a tener hijos, a envejecer, a morirme. ¿Cuál iba a ser mi vida en ese momento? Porque ya yo no veía más aspiraciones después de obtener mi título. Yo decía, bueno, ya aquí no hay más nada que hacer. Yo lo decía también basada en mi alrededor, en todas las personas que eran profesionales y que vivían su vida, que llevaban muchos años en Cuba siendo profesionales, y pues nada, yo no veía ninguna diferencia. En cuanto económicamente a una mejoría. Entonces yo decía, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con mi vida? Luego viene en esta etapa de convulsiones y obviamente de preguntas internas, ¿qué voy a hacer? ¿Ahora qué va a pasar? Me gustaría ver otras opciones, me gustaría emigrar o conocer otras oportunidades. Pues llegué a mi vida el guitarrista de Moneda Dura, que lo primero que me hice es, he viajado un montón de veces a España. Es fenomenal, tú flipas ahí con eso, tía. Y entonces es una puerta a nuevas oportunidades, es un mundo hermoso, maravilloso, nada que ver con lo que estamos viviendo aquí, hay mucha información, muchas oportunidades. Mucha libertad. Mucha libertad para hacer y escoger lo que tú quieras hacer. Y ahí pues ya eso fue lo último que dijo, pues me quiero ir. A partir de ahí empecé incluso a tal punto que mi abuela un día me dice, tienes que tener cuidado. Ya estás cayendo en una obsesión y si no se da, pues vas a caer en una depresión. Olvídatelo, piensa en otra cosa, continúa con la vida, porque ya yo empecé como casi a obsesionarme con la idea, me quiero ir. Yo me quiero ir, quiero probar otras opciones, quiero ver otra manera, otra vida y quiero experimentar algo nuevo. Entonces así fue que surgió mi deseo por la salida. Ahí está la señorita peleando porque la tenemos casi 20 y pico de minutos ahí tranquila sentadita. ¿Cómo fue la salida de Cuba? Ok. Recuerdo, es una historia larga, tediosa. Mucha gente piensa que es cómica. Para nada es cómico el que está viviendo esa situación. Pero bueno, el cubano le saca chiste a todo. Y como buena cubana, pues había que soltar la presión de alguna manera. Y era burlándonos de nuestras propias desgracias.
Pero sí recuerdo que al final de los finales, tanto trabajo pasé. Estamos hablando de una época en la que te pedían una famosa carta blanca que el gobierno tenía que pedir, dar tu permiso, que sí podía salir. Estamos hablando de una época en que los médicos no podían salir. Yo estaba en tercer grado de la carrera, terminado. La carrera eran 5 años y yo decidí parar porque me quería ir. Y un año después todavía me pedían la baja del ministro, un ministro de salud que nunca supe cuál era su objetivo, ¿no? De firmar un documento en el que decía que sí, yo te autorizo a que tú salgas como si yo fuera mi papá y yo fuera menor de edad. Bueno, en fin. Es que lo que dije yo en el podcast pasado, en Cuba todos los cubanos somos esclavos y necesitamos un permiso para poder quitarnos los grilletes. Pues este fue el primer permiso que yo necesité. Necesité muchos otros permisos. A tal punto que al final yo siempre presenté que me iba definitivo. Mis papeles decían definitivo, mi visa decía definitivo. Yo nunca le mentí al gobierno con que iba a regresar, que fui de visita, que si voy de trabajo y regreso, nada de eso. Siempre estuvo claro, me voy definitivo. Y con todo y eso, pues la vida fue un yogur en ese momento, para mí. A tal punto que ya yo tenía a mi niña, tenía 1 añito y pico, cuando ellos me pidieron que para el último trámite era entregar todas mis identificaciones, incluido mi pasaporte, mi carnet de identidad, que es una identificación como la licencia de conducir aquí. Como le dicen, la cédula en muchos países latinoamericanos. También la cédula de muchos países latinoamericanos, eso era todo lo que yo tenía para identificarme, mi inscripción de nacimiento, todo. Tenía que ir supuestamente a darme de baja, significaba que yo tenía que renunciar a la casa donde vivía, renunciar a que el gobierno me diera el suplemento alimenticio con la libreta de abastecimiento, que es un papel que tú ibas a una tienda que le llamamos bodega y te daban, no sé, puede ser una persona 3 libras de arroz, 2 libras de frijoles. No es que te lo den, no es que es regalado. Tú lo comprabas, pero tú tenías el derecho por esa libreta de ir a comprarlo. Y era racionado, no era lo que tú quisieras. Entonces era la tienda a la que podíamos acceder todos. Lo demás era en dólares, obviamente no tenía familiares que te mandaran dólares o la que le dijéramos divisa, pues ya la cosa se complicaba más porque obviamente con 3 libras de arroz no alcanza para un mes entero de comida, pero bueno, en fin. Pues yo tenía que darme baja de todas esas instituciones y esperar a que me dieran la dichosa carta blanca, que era un último cuño, le ponían al pasaporte que sí, que todo estaba listo, que tú podías viajar. Ok, en esa entrevista la señora se molesta conmigo porque mi identificación se había perdido recientemente y yo había sacado una nueva. Esta señora me dice, qué coincidencia que todo el que se va del país pierde la identificación. Yo le digo, bueno, aquí podemos hablar de 2 cosas. Una, a mí me robaron, yo tuve que ir a la estación de policía y presentar los cargos de robo. Me robaron dinero para alimentar a mi niña chiquita, pero eso a nadie le importa, solamente te interesa la identificación, que no entiendo ni por qué, porque mi pasaporte dice que yo me voy definitivo. Yo no te estoy engañando, yo no me voy para regresar, yo me voy definitivo. ¿Ok? Y todo ha sido aprobado por todos los lugares. Tú eres de las que habla, me contesta ella. Y entonces ahí viene un dicho que tiene todo cubano: te engavetan los papeles. Yo pensé que esto era como una metáfora. Es algo metafórico, es que te retienen los documentos, no te los dan a tiempo. No, realmente ellos tienen un buró, un mueble con gavetas, y las gavetas tienen llave, y ella abrió la gaveta con la llave, metió mis papeles y cerró la gaveta delante de mí con la llave y me dijo, te llamamos con este listo. Supuestamente este trámite a este punto es solamente un día, porque recuérdense que tú estás totalmente sin identificación, ¿no? Eres totalmente indocumentado. Pues así yo estuve en mi país un mes entero indocumentada. Eres ilegal en tu propio país. Exacto, estuve ilegal, indocumentada en mi propio país. No podía ir a hospitales, ¿quién era yo? No podía ir a comprar comida, ¿quién era yo? Nada, incluso ni siquiera... es decir, si las otras instituciones como el CDR decidía qué tú haces en tu casa, si ya tú tenías que haberte ido, pues estaba ilegal en todos los lugares. Yo no era nadie ahí.
Y así me tuvieron un mes, con una niña de 1 añito y medio. Fue muy traumático para mí. También tengo que decir algo. Yo tuve que jugar un papel en cuanto a la visa. Tuve que sacar un poquito de la actuación interna que tenemos todos. Porque en la visa se presentaba como que yo estaba casada con un señor cubano que residía en Ecuador. Y yo me iba hacia ese país por este nuevo matrimonio. Pero cuando me piden los documentos de la niña, obviamente el padre era otro señor. Y era muy reciente, estamos hablando, mi niña tenía meses, 1 año. Entonces, la cónsul... ¿Se puede saber quién es el padre? La cónsul estaba muy... El padre soy yo. Interesada en saber mi historia al respecto. Entonces, pues ahí, la pregunta me tomó por sorpresa, pero rápidamente conecté. Y rápidamente le dije, yo no sé si usted conoce a ningún músico, pero le quiero recordar que los músicos es como en aquella época los marineros, como los que manejan camiones, que se van mucho de la familia y cuando regresan ya ellos tienen otras vidas. Y esta persona está esperando por ti, pero tú estás con otras personas en tu camino, en tu viaje. Y pues este músico... Este músico se fue del país con la promesa de regresar, de quererme, de ayudarme, de sacarme y unirme con él, con la niña, y todo fue una mentira, y me dejó embarcada, y no pasó nada, y no me escribe. Qué mala gente ese músico. Y tiene 200 mujeres que me enteré por ahí después, y entonces yo no necesito saber nada de esa persona. Entonces esta persona que yo conocí, como era cubano como yo, en cualquier lado podía decir que lo había conocido. Y entonces, pues él sintió compasión de mí, cariño y amor, y conectamos, y él decidió que incluso vamos a cambiar los papeles para cambiarle el nombre a la niña y todo, cuando estemos en Ecuador, ¿ok? Entonces, la señora, pues la historia me fue bien, y la señora me lo creyó, me dio la visa. Y ahí estuve 1 año entero desde que tuve la visa hasta que pude salir del país. Ahora, al mes de retener mi pasaporte, el mío de mi niña, y toda mi identificación, como había dicho anteriormente, ya yo no podía más. Ya yo entré en un estado de desesperación, en un estado de nervios, en un estado de ansiedad. ¿Qué va a pasar con mi vida? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy? ¿No me voy? Tengo que decidir esto ya. Entonces decido que voy a esa institución y me voy a quedar ahí hasta que yo hable con el jefe de los jefes. Ok. Yo a la institución no tengo cita, pero estoy diciendo, me tienen que sacar escoltada aquí porque no me voy hasta que alguien no me dé una respuesta. Y quiero hablar con el jefe de los jefes. Entonces digo yo en aquel momento con el capitán, qué sé yo, no, ya no es capitán, ahora es sargento. Bueno, gracias por el ascenso, no me interesa, quiero hablar con esa persona. Tengo que resolver el problema. Capitán, tiene que haber sido al revés. Ve, nunca estuve interesada en esa anarquía militar, no me interesa. Y entonces ellos sí tenían sus nombres, que sí, que para abajo, que para arriba, y ahora es mejor, y ahora es peor, y yo no me interesa, quiero saber si yo necesito hablar con esa persona porque yo tengo que resolver mi problema hoy. Necesito una respuesta hoy. Uno de esos días que uno se levanta y dice lo que sea, pero hay que resolver. Entonces, a las 3 de la tarde sale la supuesta, que era la capitana, era la que más mandaba. Entonces me dice, tienes que salir del edificio, porque vamos a hacer una cosa en el edificio, vamos a sacar a todo el mundo, pero yo te voy a hacer saber hoy mismo el estatus de tu caso, sí o no. Pero tienes que salir del edificio. Nada, que me botan del lugar y yo me regreso a mi casa caminando, obviamente. Aquí no hay carro, aquí no hay nada, en este momento yo no tengo bicicleta, no tengo nada, camina. El número de teléfono que estaba registrado era de mi abuela, que vivía lejos de mí. Relativamente, no tan lejos, pero sí había que tomar como un transporte para llegar a mi casa. Si era caminando, era 1 hora y media caminando. En Cuba cualquier distancia es lejos. Y en realidad era como, tal vez diría yo, 1 kilómetro y algo. Era mucho más. Era como 1 hora y media caminando. Entonces, pero caminando. Es decir, que en un transporte eran 15, 20 minutos. Entonces, de momento, yo llego a mi casa, estoy terminando mi día.
y veo que mi abuela llega con la lengua afuera, toda sudada, pobre señora. Ay, me llamaron. Me dijeron que tienes que correr a coger tu pasaporte. Esto era un viernes, porque van a cerrar a las 5 y te tienen que entregar el pasaporte hoy, si no se vence toda esta cosa, todo este trámite. Entonces salgo yo corriendo al lugar otra vez. Ese sí es 1 kilómetro y algo. Y era, corre. Ya estamos tiempo 4 y algo de la tarde. Corre. Cuando llego a la puerta, la seguridad de ese lugar está tratando de cerrar la reja. Y yo me brinco la reja. Era pequeña, ¿ok? No soy nadie muy atlético. Pero la adrenalina me fuerza, brinco la cerca y le digo, aquí no me saca nadie, deme mis documentos. Entonces eso le causó gracia al security que no me conocía. Y me dejó pasar y entonces ahí me entregan los pasaportes. Yo voy saliendo, me aseguro que salgo de la reja otra vez y le grito de la calle, de la acera a la persona. Las ganas que no tenía de irme de este país, ustedes me la han creado. Gracias por ser tan HP. Y salí corriendo con mis documentos, agárrame si puedes. Porque realmente estaba totalmente estresada, decepcionada, desilusionada de todo. Y así fue que al final me dieron mi pasaporte para poderme ir. Otro cuento cómico es que, bueno, yo fui 2 veces a Ecuador. Supuestamente la primera vez fue porque mi esposa, Lady, la que está aquí hablando con nosotros, me dijo que y este es mi esposo, el músico, el que me dejó embarcada, acuérdense de eso. Me dijo que ya estaba ready, yo saqué pasaje para Ecuador y estuve 15 días allá esperándola, nunca le dieron la visa, tuve que virar de nuevo para los Estados Unidos. No fue la visa, disculpa que te interrumpa, era el proceso militarizado de papeleo cubano. Yo mi visa la tuve al mes. Sí, no, te digo, cuando digo la visa, bueno, en realidad sí, igual parte de los papeles, la visa la tuvo enseguida en cuanto... cuando apliqué para ella me la aceptaron. Entonces yo esa segunda vez viajé otra vez para Ecuador, ya que quería, tú sabes, verla a ella. Ya hacía casi 2 años que estábamos separados. No conocía todavía a la niña. La niña solamente la pude ver en fotos. No pude participar cuando le hicieron primer añito, todo ese tipo de cosas. Entonces me fui para Ecuador y casi como diría yo 3 días antes de que ya tuviera que regresar, ella se apareció en Ecuador. Pero eso no fue lo cómico. Lo cómico fue que cuando fue al aeropuerto, el señor le dijo que la visa estaba vencida o algo así, ¿no? Ok, yo tenía una visa que decía indefinida. Aparentemente somos un pueblo muy alfabetizado y culto, pero ellos no lograron entender cómo una visa pudiera ser indefinida. Entonces ellos me dijeron, no te podemos dejar abordar el avión, tienes que irte a la embajada y que te den un documento porque esta visa fue expedida hace 1 año atrás. Entonces creemos que está vencida, pero no sabemos. Entonces necesitamos un documento del consulado que diga que sí, que te van a dar entrada en Ecuador. Entonces tuve que regresarme al consulado. La señora estaba muy frustrada porque yo le había hecho perder el tiempo, que ahí decía claramente que era indefinida, que yo podía acceder, entrar al país en cualquier momento que yo quisiera, porque era una visa indefinida. Entonces, pero de todas maneras ella de favor me redactó un documento muy rápido que decía 3 palabras: déjenla salir. Entonces pues tuve que regresarme otra vez. Aquí viene otro problema. Bueno, tengo entendido que ese avión lo perdiste y no perdiste ese avión. Ok, sí, a mí me sacaron me dijeron, no te podemos dejar abordar el avión. Ese día pasó. Yo tuve que regresar a la embajada, la señora me hace el documento, saco otra vez el pasaje y entonces el pasaje me lo retuvieron. La gente de la aerolínea fueron muy agradables y amables. Amistosos. Entendían mi situación y nunca me cobraron por el problema que siempre tuve que cambiar el vuelo. Entonces, esta vez me llevo al aeropuerto, supuestamente tengo la carta de la señora que dice, ella puede entrar a Ecuador, ahí dice indefinido.
Entonces, ya tengo todos mis papeles, pero ya llevamos 1 año y 8 meses por tratar de salir. Cuando llego al oficial de migración cubano, que tiene que chequear mi pasaporte, por última vez tiene que revisar todos los papeles, verlo todo, chequear que en la computadora estoy todo en el sistema para dejarme pasar, abordar el avión. El señor se detiene, empieza a mirar el pasaporte de mi niña, empieza a mirar a mi niña. Ok, como todos entenderán, este proceso empezó cuando mi niña tenía 2 meses. La estoy sacando con 1 año y 8 meses. Obviamente, mi niña no parece la de la foto. Obviamente ha habido muchos cambios físicos y ella ha crecido, le ha salido pelo, es diferente niña, una niña más grande. Y el señor se dedica a empezar a mirar el pasaporte y a mirar a mi niña. Y yo contando por dentro decía, esto es lo último que me pueda pasar, que me digan que ahora tengo que renovar el pasaporte por la foto de la niña actualizada para poder salir del país. Ya yo estaba en un estrés total. Antes de que el hombre dijera nada, yo estaba contando por dentro para no explotarme y decirle un montón de cosas y agravar la situación que todavía no había pasado. El señor se dedica a mirar, me mira. Hay una cola, la gente empieza a protestar, ¿qué pasa? Esto es un vuelo internacional, no soy la única que está viajando. Él tiene que seguir revisando otros documentos a otras personas. Su decisión fue, voy a dejarla pasar. Y yo recuerdo, estoy sentada esperando ya finalmente el avión. Ahora sí, por Dios. Ok, y yo con todo eso estaba esperando en Ecuador por ella. Ya casi que se me iba a vencer la estancia en Ecuador. Tenía que regresar otra vez aquí a los Estados Unidos. Pero algo pasó. Ese día, que supuestamente sí ya le habían dado todo, no llegó a Ecuador. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, yo diría que es la mala suerte del comunismo, ¿ok? Uno viene arrastrando esa mala suerte desde que nace. Y entonces ya yo estaba sentada para abordar el avión, ya en el área de salida. Llega el avión, están diciendo ya el avión está aquí, dentro de poco vamos a abrir las puertas, vamos a empezar a dejar abordar a los pasajeros. Y 2 horas después dan el anuncio, el avión se rompió, esta noche no vamos a viajar. Entonces ya es como, ¿qué va a pasar con mi vida? Ahora sí, ya no entiendo nada, ya es Dios que no quiere que me vaya, ya es que qué es lo que está pasando. Entonces, la aerolínea se encarga de no sé si lo rentaron, qué sé yo, de facilitarnos un autobús para transportarnos hacia un hotel y pasar la noche. Porque ese avión no iba a viajar hasta el otro día, tenían que repararlo, ¿ok? Ya ese día era perdido, ya todo el mundo para su casa. Claro, a mí no me podían mandar para mi casa porque yo ni tenía casa ya. Como les dije, ya yo no tenía ningún documento. Entonces, ahora con este pasaporte y esta visa, ya yo pertenecía al grupo de los viajeros hacia Ecuador. Los gusanos. De los gusanos que se iban. Entonces, gusano es un término que se usa en Cuba para poner chiquito o para denigrar a todas las personas que emigran de Cuba. Exacto. Entonces, pues en este momento, yo estoy aquí en este hotel, hay una fila, siempre, como es todo en Cuba, deciden que van a dividir la fila entre los extranjeros y los cubanos. Entonces los cubanos que íbamos en el vuelo, que éramos 5, los extranjeros en una fila para llenar el vuelo, de más personas obviamente. No sé cuántas, pero muchas más. Entonces, de momento, yo estoy con una mochila, con una niña chiquita, con un pomo de leche, tratando de maniobrarme sola con la niña. No quiero ponerla en el piso para que no salga corriendo, porque no sé cuánto va a tomar este proceso. Y entonces, de momento, se acerca a mí un extranjero. Esta persona me ve con la niña pasando el trabajo y me pregunta, ¿por qué ustedes no tienen prioridad? Que es una cosa cómica porque en cualquier país de punto, los nacionales, o sea, las personas que pertenecen a ese país, siempre tienen prioridad. O sea, aquí en Estados Unidos hay una cola para los americanos y una cola para los que no son americanos y los americanos pasan primero. En Europa, igual, para la gente que son europeos, tienen su cola y tienen su prioridad para ellos. En República Dominicana igual. En Cuba no, en Cuba somos como de tercera clase los cubanos en nuestro propio país. También este señor está tomando en cuenta de que yo soy una mujer sola con una niña chiquita. Y obviamente yo debería tener un tratamiento prioritario.
por encima de las demás personas que están pasando, no solo por ser mujer, sino por también tener una niña chiquita en brazos. Entonces este hombre empieza toda una revolución, una revoltura. Oye, ¿qué pasa? ¿Por qué ella no puede pasar? ¿Qué sé yo? ¿Por qué la tienen aquí esperando? Que venga a mi puesto, yo espero, pero atiéndanla a ella. Entonces empieza el resto de la cola de los extranjeros a apoyar esta situación. Y gracias a ello, rápidamente, yo no sé si en algún momento debo haber tenido la llave de la habitación, pero rápidamente ya yo estaba en una habitación. Ya, yo no tuve que firmar ningún papel, no tuve que hacer nada, de momento estaba en una habitación. Entonces entramos a la habitación, estoy entrando con mi niña de 1 año y 8 meses, decido que vamos a bañarnos. Y esta niña mía de 1 año y 8 meses, abro la puerta del baño, pongo a calentar el agua y la niña me dice, ¡wow! Ahí me entró un dolor en el alma. Dice, ¿dónde te he tenido, mi hija? ¿Dónde fue que fue la historia de que a todo el mundo le estaban dando, creo que un pan con bistec o algo así, con un poco de agua? Sí, y no la sé historia qué? sigue. La historia sigue estaban anunciando que cada pasajero tenía derecho a una llamada internacional. Ok, yo no iba a llamar internacionalmente, iba a recibir una llamada internacional, que era mi esposo en el aeropuerto. Ven acá, ¿por qué no viniste, no? ¿Qué pasó? Y entonces, él llama al hotel, es decir, él llama a la aerolínea le anuncia que el vuelo ha sido cancelado porque el avión está con defectos técnicos rotos. Y entonces él decide, bueno, ¿dónde están estos pasajeros? Le dan las instrucciones del hotel, la información. Él llama por teléfono. Ahora, él tiene su historia de cuánto lo hicieron esperar y nunca me pasaron la llamada a mí. Bueno, lo cómico es que yo estaba llamando y la persona que me salió en la recepción del hotel me dice, sí, fulanito tal. Yo sabía ya la habitación, sabía todo. Sí, ahora la pongo con ella. Yo sentía que ponía el teléfono al lado y empezaba a hablar con alguien ahí, hablando. Bueno, sin exagerar, yo tenía ganas de colgar por mucho tiempo, o sea, pero esperé como unos 30 minutos. Colgué, porque ya esto era cómodo, yo estaba llamando desde Ecuador. Las llamadas a Cuba ahora son bastante fáciles porque por WhatsApp y por... las llamadas se han hecho bastante accesibles y bastante baratas, pero en esa época bien te podías gastar $30, $20 en 5, 6, 10 minutos. Y yo colgué a los 30 minutos, o sea, gasté dinero como loco. Volví a llamar y fue cuando la pusieron a ella. Entonces fue cuando más o menos pudimos hablar y ese tipo de cosas. Pero la historia no termina ahí. La historia no termina ahí. Ella te va a decir. Entonces, otra llamada que recibí fue la de mi abuela. Entró sumamente rápido, porque mi abuela, a pesar de que ella estaba en Cuba, ella había viajado internacionalmente y ella se inventaba unos acentos. Y ella logró confundir a la muchacha de la recepción con su acento y que quería hablar con esta persona, y como había pasajeros internacionales, la muchacha se confundió y pues pasó la llamada rapidísimo. Con mi abuela hablé en 2 minutos, todo estaba resuelto. Entonces, para decirle que no se había ido que no me había ido en el vuelo, que me iba al siguiente día. Entonces, llega a esta altura se entera mi familia, que yo no tengo cómo llamarlos ni nada, no hay comunicación, no hay celular, no tengo nada. Le digo a mi abuela, no sé cómo ellos se enteraron al final. Llega mi mamá al hotel. En aquella época era prohibido un ciudadano cubano que entrara a una habitación de un hotel. Entonces, eso estaba prohibido. No pregunten por qué, no sé. Entonces, sencillamente no dejaban. No, es que nosotros somos personas de tercera categoría, somos gente de clase pero esto baja. Está pasando en Cuba, ¿ok? Los cubanos en Cuba se consideran ciudadanos de clase baja, por eso no teníamos ningún derecho a estar en ningún hotel, no teníamos derecho a alimentarnos bien, a nada, ni información ni a nada. Entonces en este momento, ya creo que han cambiado muchas cosas, pero en este momento no dejaban a nadie subir a la habitación. Por consecuencia, me tocó bajar con la niña y pasarme la noche en el sofá del lobby del hotel con mi mamá, que quería pasar los últimos minutos hasta que me fuera en el bus. Entonces, en el autobús, que venía por la mañana. Llega la mañana. Están haciendo la cola para el desayuno. Están repartiendo de desayuno un pan con jamón, queso, chorizo y una soda.
qué sé yo, Coca-Cola, Sprite, whatever. Entonces, yo estoy en mi cola, voy a coger mi merienda y era uno por persona. Somos 2 personas porque es mi niña y yo. Y empieza a discutir conmigo el cubano que está repitiendo la merienda. Pero tú no me vas a decir a mí que tu niña come pan con jamón. Tu niña no come pan con jamón, entonces ¿para qué tú quieres el pan con jamón de tu niña? Le dije, mire señor, yo no quiero el pan con jamón de nadie, ni el suyo, ni el mío, ni el de mi niño. Usted lo quiere vender, véndalo, porque lo vendían después en la calle por $1 este pan con jamón, famoso pan con jamón con Coca-Cola, en la época en la que yo vivía. Estamos hablando hace 17 años atrás. Entonces, este señor empieza una discusión totalmente fuera de sentido conmigo. Y a mí no me gusta perder el tiempo, a mí no me gusta tratar de discutir con una persona que no hace sentido. Realmente, tengo muy poca paciencia para eso. Y si tú decidiste que vas a ser un anormal, un imbécil, pues eso es tú, a mí no me coges para eso. Entonces le digo al Señor, ni mi pan, ni tu pan, ni el pan de Jesucristo, cójase los panes. Yo necesito el agua para hacerle la leche a mi hija. Yo no quiero ni la soda, quiero agua. Quiero que me den una botella de agua para poder hacerle la leche a mi hija, que es en polvo, para poder alimentar a mi niña. Ah, bueno, eso sí. Y ahí va y me da el agua. Y nunca me llegaron a dar el pan con jamón. Yo llevo ya casi 18 horas sin comer nada. Y con una botella de agua que es para mi niña, para que se tome su leche. Entonces finalmente me monto en el avión. Llego a Panamá. Había un cambio de vuelo. Pero no es lo cómico hoy. Recuérdense que yo todavía estaba en Ecuador esperando. Entonces me comunican que el vuelo estaba sobrevendido en Panamá y que iba a llegar al otro día. Entonces llego a Panamá con mi niña chiquita. Estamos ahí y entonces se paran a dar el anuncio que el vuelo está sobrevendido. Viene alguien a mí y me dice, te vamos a relocalizar en un hotel y te vamos a dar $100 para el vuelo de mañana. Ahí ya yo sí me aterré. Yo dije, ya no más. Yo no sé a quién van a sacar del vuelo. Yo tengo una niña chiquita. Yo compré mi boleto. Eso no es mi problema. Yo no me puedo quedar en Panamá. Yo no conozco a nadie aquí. Yo no me voy a bajar. Yo no voy a salir de este aeropuerto. A mí me tienen que montar en un avión porque yo no voy a salir de este aeropuerto. Entonces ya yo me puse ya como en 3 y 2. No, ya no aguanto más. Yo tengo que llegar a mi destino y punto. Es hoy o nunca. Entonces, esos momentos que uno tiene, ya he tenido varios momentos así de ahora o nunca. Y entonces ya, pues este señor entendió mi situación o yo no sé. A alguien bajaron del avión, a alguien lo subieron, a alguien lo montaron arriba de otra persona en el mismo asiento. No sé cómo resolvieron su problema. A mí me montaron en un asiento en este vuelo. Y mi esposo le habían informado que yo no venía en este vuelo. Entonces yo voy a llegar al Ecuador con la sorpresa de que nadie me está esperando en el aeropuerto. Ahí viene mi otro problema. Este Ecuador tiene muchas alturas, está lleno de volcanes. Estoy yendo a Quito, a la capital. Y entonces es una elevación muy alta. Yo vengo de una isla muy plana, muy pegada al mar, ahí todo es... Sin haber montado avión nunca. Nunca, es mi primera vez, mi primera experiencia. Y llegando a Ecuador, aterrizando, además con una incultura total, había una bolsita, ok, en los asientos, que si tú tenías, que era para si tú sentías náusea, mareo o ganas de vomitar, te abrías tu bolsita y ahí resolvías tu problema. Esta bolsita fue introducida a mi conocimiento después que yo vomité al pasajero de adelante y mi niña vomitó al pasajero de atrás, porque las dos vomitamos en este vuelo. Entonces aquí estamos bajándonos del avión, todos llenos de vómitos, listas para salir a que nos recojan y nos vayamos a nuestro destino. Por supuesto, llego afuera, no veo a nadie que conozco, absolutamente nadie. Obviamente tenía el número de teléfono de mi esposo. Y aquí viene otro problema. Antes de irme, ya con lo último que me iba, empieza mi familia. Oh, ya te vas, quizás vas a tener más oportunidades, aquí hay muchas necesidades. Regálame tus zapatos. Allá yo estoy ya en chancleta. Me puse una chancleta, dejé mis zapatos. No, que mira, no sé qué, le dejé a mi abuela y a mis familiares el resto que quedaba de dinero y me voy con $1 que a mi papá le había regalado un extranjero que le había dicho que era de la buena suerte, que el hombre era millonario y que este dólar le iba a traer buena suerte. Un cuento.
Entonces este era el dólar de la buena suerte. Le voy a decir que sí, que fue el dólar de la buena suerte. Porque con este dólar, que era lo único que llevaba en mi cartera, que ya estaba en Ecuador, pude hacer una llamada telefónica. Para el que no sabe esto, en aquella época, las llamadas de Cuba al exterior nunca costaron $1. En $1 usted decía hola y se caía la llamada. Entonces yo venía programada con que este dólar no me iba a alcanzar para decir nada. Ya había entrenado mi mente antes de marcar el número para decir, estoy en el aeropuerto, pum, y que se cayera la llamada. Y yo lo único que iba a decir, estoy en el aeropuerto. Y bien rápido para que no se cayera la llamada y la información pudiera pasar, pudiera ser transmitida. Entonces llego, pregunto, me dan el código, me indican los teléfonos del aeropuerto. Y entonces yo marco y rápido sale mi esposo, ¿aló? Y entonces yo digo, estoy en el aeropuerto. Y yo cuelgo. Y cuando cuelgo veo que todavía tengo 96 centavos. Y yo, ¿cómo? Entonces fue como un choque para mí. ¡Wow! Podía haber hablado más. Obviamente, pasaron 2 segundos de que yo había llegado al aeropuerto, que mi esposo estaba en el aeropuerto. Yo no sé si voló, si corrió como yo cuando tuve que correr por mi pasaporte. No sé, pero ahí estaba rápidamente, automáticamente, y ahí fue, pues, un bello encuentro. Una cosa hermosa. Imagínense que conocí a mi hija ahí. En el aeropuerto, por primera vez la cargaba, por primera vez la besaba, y por primera vez mi niña conocía a su papá, porque no solo él no la conocía a ella, él no lo conocía a él. Hasta ahora, todas las personas alrededor de ella eran su tío. Mi niña cariñosamente le dice a su padre, tío. Y ahí viene la historia. ¿Qué pasó aquí? Entonces, vamos a tener que dejar el cuento. Mi otra niña chiquitica me necesita. Y terminamos este podcast por hoy. Por lo menos yo, mi esposo puede seguir hablando. Y les continuamos la historia en otro momento. No, vamos a decir que vamos a seguir la historia en otro momento. Porque todo no acabó ahí. Supuestamente ella iba a estar 2 días en Ecuador y estuvo 7 meses, porque las personas que yo pagué para que me la sacaran de Ecuador a México, que fueron casi $8,000, me estafaron. Okay. Y de 3 días estuvo 7 meses. Pero después seguimos el cuento para decirles más o menos cómo llegó aquí y todo lo que pasó. Hizo una de las primeras que hizo la travesía casi que han hecho no digas después de mucho tiempo. Seguimos con las incertidumbres hasta el próximo podcast. Ok, está bien. Besito. Bye.